Mi nombre es William Torres y les voy a hablar sobre la transmisión de potencia con elementos flexibles. Además de los engranajes, existen otros elementos mecánicos usados para transmitir potencia en un eje. Tales elementos son de naturaleza flexible y entre ellos encontramos las bandas o correas, las cadenas de rodillos, los cables metálicos y ejes flexibles. Estos elementos mecánicos simplifican el diseño de un mecanismo o máquina, reducen su costo y absorben cargas de choque y de vibraciones. En lo que son los tipos, como ya los mencioné anteriormente, están las bandas o correas, las cadenas de rodillos, los cables metálicos y los ejes flexibles. Entonces, para el primer grupo, que son las bandas o correas, tenemos que son cintas cuya sección transversal puede tener diferentes formas geométricas y tienen sus extremos unidos. De estas existen 4 tipos principales, que son las planas, las redondas, las en V y las de sincronización. Para las bandas planas, estas son silenciosas, eficientes a altas velocidades y pueden transmitir grandes potencias, con grandes distancias entre sus centros. Su transmisión puede ser de banda abierta, no inversora, de banda cruzada inversora y de transmisión inversora de banda abierta. Este tipo de banda utiliza poleas planas y tiene una eficiencia de hasta el 98%. Estas se fabrican por medio de materiales como son el cuero, el uretano y la poliamida, pero también pueden ser metálicas, siendo fabricadas con acero inoxidable, acero al carbono y titanio. Para las consideraciones de diseño se tienen que tomar en cuenta lo siguiente, que son la tensión máxima que puede soportar la banda y la tensión inicial, la longitud de la correa, el espesor y ancho de la banda, la vida útil, la fricción generada, las velocidades y el peso de la banda. Por otro lado, existen tablas en las cuales establecen materiales, coeficientes de fricción, tensiones permisibles, diámetros mínimos de polea y velocidades, los cuales pueden facilitar el diseño. Para la selección de las bandas planas y redondas, se eligen según la función que van a realizar, que hace referencia a la potencia que van a transmitir, a la velocidad de operación, su vida útil y el factor de diseño. También está el material de la banda y el espesor y ancho de la banda. Seguimos al otro tipo, que es las bandas en V. Estas necesitan poleas ranuradas de sección similar y se usan para distancias entre ejes más cortas. Estas son menos eficientes que las planas, con una eficiencia del 96% y están estandarizadas. Para este tipo de bandas se suele utilizar como material la tela, el caucho y cordones de refuerzo de algodón o nylon con caucho. En cuanto al diseño, estas bandas están normalizadas en catálogos con diversos tamaños, potencias, diámetros mínimos de las poleas y combinaciones de bandas y poleas, haciendo que este diseño se limite a la selección, pero aún así se deben tener en cuenta lo que son la tensión centrífuga, las velocidades, la vida útil y las cargas. Para su selección se deben considerar los siguientes datos básicos, que son la tensión inicial, la potencia especificada del motor, el factor de servicio, la distancia entre los centros y el factor de corrección por longitud de la banda. Por último, tenemos las bandas de sincronización. Estas bandas tienen una serie de dientes, los cuales entran en unas poleas ranuradas. Estas se utilizan cuando se requiere una transmisión con precisión, debido a que no se alargan ni se deslizan. No requieren de una tensión inicial y transmiten potencia a una velocidad con una relación de velocidad angular constante.
Además, pueden operar a cualquier velocidad, no requieren de lubricación y tienen una eficiencia entre el 97 y el 99%. Estas bandas utilizan materiales que son la tela recubierta con caucho y núcleo de alambres de acero. Por otro lado, estas bandas están estandarizadas y tienen distintos tipos de pasos. Todas sus características se encuentran especificadas en catálogo. El diseño y selección de este tipo de banda es parecido al de las bandas en B. Ahora pasamos a lo que son las cadenas de rodillo. Las cadenas son elementos formados por una serie de eslabones unidos con pernos. Este diseño permite tener una flexibilidad y permite además que la cadena transmita grandes fuerzas de tensión. La transmisión de potencia utiliza ruedas dentadas llamadas Catarina. Las cadenas de rodillo están estandarizadas y pueden tener desde una hilera hasta 4 hileras. Entre los materiales recomendados para su fabricación tenemos los metales no magnéticos o los resistentes a la corrosión y aceros de aleación tratados térmicamente. Para su diseño tenemos que las cadenas de rodillo están normalizadas en catálogos, los cuales se establece el paso, el ancho, la resistencia mínima a la tensión, el peso, los números de dientes de la Catarina y velocidades de operación. De modo que también se tienen que tomar en cuenta las siguientes consideraciones, que son el ángulo de articulación, la vida útil, el número de dientes de la Catarina, la fatiga y el desgaste y la lubricación. Ahora pasaremos a lo que es los cables metálicos. Estos se fabrican en dos tipos de enrollamiento, que son el torsal regular y el torsal LAN. El regular es el que está estandarizado y es el más aceptado. Estos no se tuercen y son fáciles de manejar. Y por el otro lado están, que es el torsal LAN, que son más resistentes al desgaste abrasivo y a la falla por fatiga, pero estos se pueden retorcer. El material utilizado para fabricar estos cables es el acero, el cual puede ser al carbono, arado con núcleos de cáñamo. Para su diseño tenemos que estos cables existen una variedad de catálogos en donde se especifican pesos, resistencias, diámetros de polea y cable, ya que estos están estandarizados. Por otra parte, además, se debe utilizar estos catálogos para que se deben considerar lo siguiente para el diseño, que son las resistencias estáticas, la vida útil del cable y la polea, la fatiga y los factores de seguridad. En su selección se debe primero calcular lo que es la carga estática, la cual viene dada por la suma del peso conocido, las cargas adicionales, las cargas de impacto y la fricción. Esta total de la suma de todas estas cargas se compara con la carga última de un cable en un catálogo y se establece el tipo de cable que se va a utilizar. Por último, tenemos lo que son los ejes flexibles. Estos se utilizan cuando se necesita una transmisión de potencia alrededor de esquinas. Existen dos tipos: los que transmiten potencia a una sola dirección y los que transmiten potencia a cualquier dirección, los cuales también son llamados de eje de control remoto o de control manual. En conclusión, podemos decir que existen varios tipos de elementos flexibles para la transmisión. La selección de uno u otro dependerá del contexto en el que estemos. Además, existen un gran número de variables de funcionamiento, las cuales deben ser consideradas para tener el mejor desempeño posible. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.